diastele.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de ASTN-TV. Muy contentos de estar con ustedes. Y hoy vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca del COVID-19, acerca de buenas recomendaciones que nos va a hacer nuestro invitado del día de hoy. Hay muchas cosas que no se dice del coronavirus y pues qué mejor que un especialista en la materia para que nos ilustre, porque vaya que sí, pues todavía este tema del COVID tiene mucho todavía de qué platicarse en este año. Pero antes saludo con muchísimo gusto a mi compañero y amigo Ricardo Contreras. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Me da muchísimo gusto saludarte aquí como todos los jueves al pie del cañón en Si Yo Fuera Servidor Público. Y como tú bien mencionas, ante esta pandemia y ante este incremento, la verdad es que alarmante de contagios y de muertes en todo el país, bueno, y en el mundo, pero particularmente en México, pues qué mejor que nos platique el doctor Alejandro Gómez Luna sobre este tema y qué es lo que se está haciendo, cuáles son los métodos alternativos que existen, bueno, que nos dé un panorama de cómo está el tema del COVID en todo el país, que nos diga si va para largo o si ya mero acaba o si ya se aplanó o se acható la curva, ¿no? ¿Cómo ves, Miguel? Vamos a saludar a Alejandro. Doctor Alejandro Gómez Luna, ¿cómo estás? Hola, Miguel. Hola, Ricardo. Un gusto saludarles. Pues bien, gracias a Dios. Aquí saliendo precisamente de un problema respiratorio que me acaba de zarandear fuerte, pero bueno, ya estamos aquí prácticamente al final del túnel, que estuvo bastante oscuro, les puedo decir, pero bueno, pues aquí estamos al pie del cañón, con el favor de Dios. Qué bueno, pues, nos da mucho gusto verte bien. Alejandro, hay que decir a todo el público, bueno, que tenemos el honor de conocerlo desde hace muchos años. Yo de manera particular lo digo, desde que inicié mi carrera en los medios de comunicación allá en 1993-94 en Televisa con el periodista José Antonio Pérez Stuart. Ahí yo tuve el gusto de conocer al doctor Gómez Luna, ya toda una figura en medios de comunicación y le sabe muy bien a este negocio. Sí, por eso la confianza de preguntarle un tema tan delicado. Gracias, Alejandro. No, muchas gracias por la invitación. Un honor, un halago. Mis dos queridos amigos también de hace muchos años, tanto tú, Miguel Muñoz, como mi querido Ricardo Contreras. Pues es para mí un gusto que nos encontremos aquí y gracias por la distinción. Pues muy bien. Bueno, y sobre todo porque... No sé, Miguel. No, adelante, Ricardo. No, digo, agradecidísimos con la verdad con Alejandro Gómez Luna. Él sabe que siempre le digo médico, pero es de cariño. Y sobre todo porque, digo, este tema del COVID ha venido a sacudir en todos los niveles, en todos los estratos sociales, políticos, económicos. ¿Y cómo ves la situación de la pandemia? ¿Cómo la has visto? ¿Cómo la ha manejado el gobierno? Bueno, no quiero tirarle a nadie, ni ser pesimista, ni ser políticamente incorrecto, ni mucho menos. Anti-PG. Pero las cosas pues se tienen que decir como son y realmente hubo tiempo, porque hubo tiempo, oportunidad y medios para haber abordado la pandemia como se debía de haber abordado. No se hizo, las cosas no se hicieron y estamos viviendo un claro ejemplo de lo que no se debió de haber hecho y de cómo una pandemia no se debió de haber manejado. Desde un principio, porque tiempo lo hubo, esto venía anunciado, cantado, se debieron de haber cerrado aeropuertos,
hay protocolos, si bien no digo que al 100%, pero hay protocolos para poder hacerlo, y también puertos mercantes, puertos navales, puertos marítimos, entradas al país, con filtros especiales, no se hizo, y entonces pues dejaron que las personas vinieran de otras latitudes infectadas, y dejaron al garete a la población mexicana, y el virus entró como Juan por su casa. Y bueno, pues vean ustedes que llevamos ya prácticamente, pues qué será, desde marzo hasta la fecha, y la curva es una vacilada, eso de que se ha domado, se ha aplanado, es una burla, y realmente burlarse y faltarle el respeto a la salud de los mexicanos, eso creo que es algo gravísimo. Esto por hablar de los manejos, digamos, de una pandemia, como se venía anunciando. Ya si vamos al detalle, por ejemplo, en el sector médico, hubo errores garrafales, que lo sigue habiendo, ¿sí? Lo sigue habiendo, que le han costado la vida a miles de médicos, a miles de trabajadores de la salud, llámese enfermeras, enfermeros, médicos, administrativos, cajeros, personal de intendencia y toda la gente que está relacionada con el ámbito de la salud de México. Por ponerte un ejemplo, Miguel, Ricardo, por ejemplo, no se establecieron protocolos para turnos de médicos. Si hubiera puesto un protocolo de un turno del médico en atención en institución pública de 3 horas nada más, tendríamos a muchos médicos vivos, pero no se hizo. Entonces los turnos ahorita son de 6, 8 hasta más horas sin el equipamiento adecuado, y entonces eso ha significado la muerte de mucha gente. Nada más por mencionarte un rubro y un aspecto. Ya no digas los pacientes, la falta de insumos que los médicos y el personal de trabajadores de la salud tuvieron que y tienen que autofinanciarse para comprarlos, ¿sí? Y estar medio protegidos. O sea, eso es una salvajada. Entonces, no puede ser posible que las pandemias sean manejadas de esta forma, y es por eso que estamos viendo lo que vemos ahorita, y que las cifras realmente, valga la redundancia, reales, son 3 veces mínimo las que se están manejando actualmente, tanto en el caso de muertos como en el caso de contagios, con una letalidad altísima que pone a México en un plan vergonzoso y francamente desgraciado, diría yo. A ver, Alejandro, es muy importante lo que estás mencionando, porque bueno, también lo hemos escuchado, pero de alguien que sabe, un especialista como tú, bueno, pues toma mucha importancia. En ese mismo sentido, Alejandro, perdón. La llamada inoportuna. Perdón, nunca falta el volumen. Bueno, te preguntaba, Alejandro, en ese mismo sentido hemos tenido la oportunidad de ver, sobre todo en redes sociales, el asunto de que hemos visto no solamente, primero empezamos a ver de que empezaban a morir las personas y empezábamos a ver números nada más. Al paso de los meses empezábamos a ver algún amigo del amigo o un conocido, pero conforme ha avanzado el tiempo, hemos empezado a ver gente con nombre y apellido, es decir, gente que nosotros conocemos, y eso está empezando bueno, obviamente a todos nos preocupa, pero yo creo que muchísimo más porque ya tienen rostro, y hemos visto un gobierno, efectivamente, como tú lo dices, un gobierno totalmente rebasado. Váyase que ahorita no vamos a igual a politizar, pero hemos visto, sí, que se ha visto totalmente rebasado. ¿Hay algo que podamos hacer? O sea, ¿se puede hacer todavía? Porque la verdad es que siento como que estamos viviendo totalmente en un caos, Alejandro. Así es, Miguel, Ricardo. Ni siquiera hemos podido salir de la primera ola. No hemos salido de la primera ola. Seguimos en la primera ola trepados, y la tendencia es que sigue como ese carrito que sube la montaña rusa, sigue subiendo, y todavía no encontramos una meseta o una planicie donde veamos el descenso.
estamos en una montaña rusa mortal donde el carrito sigue hacia arriba indefectiblemente y yo no le veo la verdad para cuándo. Otros países esa primera ola la superaron, ya van en una segunda, tercera ola, incluso. Claro que ha habido rebrotes muy fuertes en otras latitudes, pero eso no es ninguna justificación para México. En México seguimos en la primera ola trepados y yo no le veo visos de que esto se pueda solucionar, ya digamos, no en el corto plazo, no hombre, en el largo plazo, me atrevo a decir, vamos a tener un problemón. Pero realmente las vacunas no van a resolver gran cosa, porque tan solo si vemos la vacunación que consta de 2 fases por persona y hacemos cuentas, pues no nos va a alcanzar ni el tiempo ni el dinero para hacerlo. Y eso es gravísimo. ¿Se imaginan ustedes? Entonces, la vacuna sí la esperábamos con ansia, pero realmente no ha venido a arrojar luz de una esperanza de mejoría de esa ola en el mediano y en el largo plazo. No soy pesimista, soy realista y les puedo decir que la situación está gravísima, ¿sí? Entonces, pues, quisiera decirles otra cosa, pero no la hay. Como bien dice Miguel, ya esto nos está tocando en la puerta, porque ya no es el amigo del amigo del amigo, sino ya es el vecino, ya es la prima, ya es la tía, o incluso uno mismo, ¿sí? Entonces, ya ahorita llámese gripa, ya ahorita llámese asma, ya ahorita llámese bronquitis, ya ahorita llámese neumonía, aunque no sea por el SARS-CoV-2, agente causal de COVID-19, tiene que manejarse con protocolos anti-COVID-19, todo tipo de enfermedad respiratoria, porque hasta no demostrarse lo contrario, todos somos portadores del virus. Qué caray, sobre todo porque yo te iba a preguntar cómo veías tú el panorama para 2021, pero ya lo dijiste, está completamente difícil, es una situación sumamente complicada, la vacuna no viene a resolver, no es como el tema de que llega la vacuna y se acaba en automático la enfermedad, el virus, la pandemia, sino que esto quiere decir que va para largo. ¿Tú crees que nos aventemos todo 2021 con este tema de la pandemia? Indudablemente nos vamos a aventar el 2021 con el tema de la pandemia, con 2 problemáticas ahora. La pandemia en sí, por la enfermedad, y el problema de la vacunación, que no nos va a venir a resolver nada. Y yo no sé qué va a pasar, porque esto va a tener un costo altísimo para los responsables gubernamentales, oficiosos, los científicos, los científicos, ¿verdad? Que ya digo, la verdad es que los has elevado a los altares con ese término, pero bueno, para los científicos que han manejado terriblemente, demostrando lo que no se debe de hacer en una pandemia de este tipo. Una ignorancia tremenda y no quiero decir que hasta perversidad, pero no puedo creer que la ignorancia sea tan grande como para ya no rayar en la perversidad. Perdónenme, pero así es. Muy bien, claro, vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Aztele.tv. Y ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele TV, platicando con el doctor Alejandro Gómez Luna acerca del COVID-19, sus consecuencias, lo que tenemos que hacer, lo que es lo que nos espera en este 2021. Bueno, ya lo platicaba en el primer bloque el doctor Gómez Luna en cuanto a que el asunto de la vacunación, pues no es muy halagüeño que digamos, pero a ver, quisiéramos que nos platiques un poco los porqués, porque, bueno,
mucho se ha hablado, ya presentaron inclusive el plan de vacunación, que primero van, bueno, todos los médicos, a la Personal gente, médico. hospitales, y después van los adultos mayores, y después, bueno, van en orden, o sea, de los mayores hasta los chicos, a excepción de los niños. Ahí sí quisiera que nos dieras una explicación por qué los niños como que los están poniendo en último lugar o no los van a vacunar. O sea, como que hay una confusión ahí, una falta de información que quisiéramos que nos la aclararas, por favor. Claro. Bueno, quiero entender que la cuestión con los niños, en cuanto a la vacunación, no se va a dar de primera instancia. En el mediano plazo, por lo menos, debería de darse en el largo plazo, porque pues son parte de la población, por supuesto, y eso no quiere decir que estén exentos de enfermarse o de adquirir el virus. Por supuesto que sí. Afortunadamente, la casuística internacional y nacional ha demostrado hasta ahorita que la afectación a los menores ha sido, pues la verdad, bastante benigna. Entonces, de alguna forma, esto ha permitido que pues las baterías se centren en personas de alto riesgo, como se les llama. Los grupos de alto riesgo por la cuestión laboral, pues vendrían siendo el personal de salud, porque son los que están inmediatamente más expuestos a la carga viral por el tipo de lugar donde trabajan, que son focos rojos, y por el tipo de contacto, que repito, son protocolos que no están bien manejados, porque un médico o una enfermera se avientan turnos de 8 horas mínimamente ante un virus ante el cual deberían de estar expuestos con toda la protección necesaria, mínima, así, una máxima de 3 horas, no más, ¿sí? Para evitar la carga viral y el contagio. Entonces, claro, ese segmento que se derivan precisamente no nada más del ejercicio médico, y aquí entran enfermeras, enfermeros, personal administrativo, personal que está en los centros focos rojos laborando y están en contacto con este tipo de pacientes. Después viene otro gran segmento que sería los adultos mayores de alto riesgo, llámense diabéticos, hipertensos, obesos, insuficientes renales, con algún tipo de cáncer o alguna enfermedad crónico-degenerativa, neumópatas crónicos. Neumópatas quiere decir enfermos de los pulmones por alguna razón, asmáticos, con EPOC, bronquitis crónica, en fin, pacientes de este tipo. Y obesos, por supuesto, ¿verdad? Y después viene otro segmento muy grande, que es el de los adultos mayores que no están complicados con alguna enfermedad, pero que por rebasar ciertos límites de edad, pues engrosan ese alto riesgo de pacientes. Ya después viene otro grupo muy grande, que es población general, y ya los grupos etarios aquí se van dividiendo. Los últimos de la cadena, repito, y aquí sí puedo entender que no es por una cuestión ni política ni por perversidad, pero sí por la casuística internacional, es de que los niños y los menores de 18 años se han visto menos afectados, y qué bueno, porque cuando se llegan a afectar son cuadros de COVID o asintomáticos que no tienen ningún síntoma, o cuadros de COVID muy leves, pérdida del olfato, pérdida del gusto, algún cuadro gripal y nada más, y remiten con tratamiento o solos muchas veces, y tienen un curso natural. Es por eso que este grupo de edad no se ve prioritariamente abordado en cuanto a lo que es la vacunación, ¿sí? Fíjate, doctor, que a mí me llama la atención lo que dijiste antes del corte, de la cierta perversidad con el tema del manejo de la pandemia. Digo, y me viene a la mente
pues esa frase que causó mucho revuelo, mucha inconformidad del presidente López Obrador cuando dice, esta pandemia nos cae como anillo al dedo. Y luego hemos escuchado por ahí algunas frases de López-Gatell, del doctor López-Gatell, acerca de que la fuerza del presidente no es de contagio, sino es una fuerza moral, y que en diciembre se va de vacaciones a una playa nudista ya a Oaxaca, y luego un discurso contradictorio de que sí el uso del cubrebocas y que no es tan importante, que siempre sí es importante, quédate en casa, y no es congruente con lo que él dice y con lo que él hace. ¿A esa perversidad tú te refieres, doctor? A esa perversidad me refiero, precisamente. Eso es, Ricardo, que es ser ignorante, que es ser incapaz, que es ser negligente en su trabajo. No. Eso no. Ya llega a un momento, llega a un plano, las declaraciones que tú acabas de decir, donde ya no rayan en ignorancia, rayan en perversidad. Y eso es muy grave, ¿sí? Porque se le ha faltado al respeto al pueblo de México en algo que es esencial y que para eso está el gobierno, que es preservar la salud de la población mexicana, porque no hay bien más inalienable que el de la salud. Primero el de la vida, ¿sí? El derecho a la vida, y después el derecho a la salud, son los dos bienes más inalienables que tenemos los seres humanos. Y que en la salud nos den, yo creo que eso es perverso. Entonces ya el hecho de que alguien diga que le cae como anillo al dedo una tragedia, pues que se lo vaya a decir a los familiares de los muertos, a ver qué le van a responder, a ver si a ellos les cayó como anillo al dedo que un familiar, un ser querido, se haya muerto, ¿sí? Cuando esa muerte pudo haber sido evitable. No. Es que fíjese usted que no es culpa del gobierno que la gente no se ponga el cubrebocas. Eso sí es cierto. Aquí la combinación maquiavélica, trágica, es de dos factores. Un gobierno perverso, ignorante, incapaz, negligente, ¿sí? Y una población, no toda, pero una población mayoritariamente irresponsable, valemadrera, ¿sí? Valemadrera, así lo digo con todas sus letras, y que no sé qué tenga en la cavidad craneana para no ponerse un cubrebocas, no cuidarse, y muchas veces hasta decir eso no existe, no es cierto, no crean eso. O sea, esa combinación de gobierno perverso, negligente e ignorante, ¿sí? Pusilánime, y por otro lado, de población negligente, ignorante y valemadrera, ha sido un cóctel mortal para México. Entonces, hay perversidad de ambos lados, ¿sí? Entonces, es cierto, ¿cómo puede ser que la fuerza moral sea lo que defienda a un presidente? Pues por favor, digo, eso a ver a quién se lo vayan a decir y se los crea. Que a alguien le caiga como anillo al dedo estas tragedias, pues es porque no sé qué se necesita tener en la cabeza y no tener corazón de plano y no tener alma para venir a declarar ese tipo de cosas. O sea, no puede ser posible. Yo ante eso no puedo. Y entonces sí hay una responsabilidad por parte de gobierno y gran parte de la población que se ha confabulado para desgraciarnos a los mexicanos. Y qué triste, qué lamentable. Alejandro, ¿qué se dice en la comunidad médica? Seguramente ahí entre los médicos, seguramente en eventos que a lo mejor ya no han tenido la oportunidad de verse presencialmente, a lo mejor vía Zoom. ¿Qué se dice del doctor López-Gatell? Seguramente pues ha de haber muchos comentarios muy interesantes que nos los quisieras compartir. Pues nada más porque la censura no me lo permite, pero autocensura, porque aquí nadie te censura, ¿eh? Muy bien, eso es bueno. Pues no, imagínate, es una persona desprestigiada, es una persona que ha perdido toda credibilidad científica,
toda credibilidad profesional, ya por el calibre de las declaraciones, desde que mencionó que la fuerza del presidente es moral y que por eso él no podía adquirir el virus. Y bueno, si tú ves las intervenciones, que yo ni las veo ya por salud mental, nunca las he visto ni me interesa verlas, pero en las mañaneras y en las entrevistas, esa reunión que tienen diaria a las 7 de la noche. ¿A la vespertina? Sí. Ellos, si tú te das cuenta, es una persona que la lambisconería no la puede ocultar, o sea, le tiene un miedo cerval a López Obrador, ¿sí? No es capaz de ejercer su función como debe de ser con el cargo tan importante que tiene, y pues nada más le está lambisconeando al jefe, y es un gato del jefe, y entonces dentro de la comunidad médica, el archicuerpo médico de México, la verdad es que este señor tiene un desprestigio terrible, no por algo en algún periodo sexenal anterior lo corrieron, por incapaz y negligente, por algo lo echaron. No estoy en contra de él personalmente, yo no tengo nada en contra de él, es un médico y merece todo mi respeto, pero también como médico, él debería de darse a respetar. Y entonces esas declaraciones pues son totalmente desafortunadas, y realmente creo que en nada han solventado. ¿Cuál es el escenario catastrófico que pintó? 60,000 muertos. ¿Ya cuántos llevamos? Oficialmente, porque son 3 veces más mínimo lo que están diciendo ellos realmente a lo que corresponde en la realidad, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos pensar los médicos de López-Gatell? Pues podemos pensar todo. Realmente es insultante para la profesión médica que esta persona esté a cargo del abordaje de una pandemia que ha sido un fracaso y una perversidad total. No tengo palabras, y los médicos no me van a dejar mentir. Es que no hay que echarle toda la culpa a López-Gatell. Pues es que cuando realmente tuvo el poder de decir un cubrebocas, por mínima protección que sea, te va a cuidar, porque un cubrebocas no es que no impida que el virus se penetre a través de los poros del cubrebocas, porque son micras lo que mide el virus, pero el virus no sale solo, o sea, el virus no sale de la boca de un infectado solito, flotando, sale en la saliva, en la secreción, y la saliva y la secreción no mide micras, es más grande, y la trama de cualquier cubrebocas, por muy pobre y muy poco protector que sea, algo te va a proteger, por supuesto que sí. Y esas declaraciones de ese tamaño para una población de más de 120 millones de mexicanos son temerarias y son perversas. No, es que no usen el cubrebocas. ¿Qué tal cuando se fue a Argentina a echarse su cortecito de carne hace poquito? Ahí sí llevaba su cubrebocas, ¿verdad? ¿Quién le dijo algo? Pero aquí no. Entonces, esa incongruencia de estos pseudofuncionarios, ¿sí? De estos pseudofuncionarios, empezando por el presidente, es rayana en lo perverso. Muy bien, vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. No se vaya. Astele.tv. Bueno, amigos de Si Yo Fuera Servidor Público, continuamos platicando con el doctor Alejandro Gómez Luna sobre un tema de actualidad, un tema que nos está afectando a todos, porque no solamente es un problema de salud pública, sino es un tema que también ya está afectando muchísimo a la economía del país. Hemos visto las manifestaciones de los restauranteros, de los vendedores, de los comerciantes en pequeño, bueno, muchísimas sectores de la actividad económica de este país que ya se están quejando porque pues, ya no hay dinero que alcance, ya no hay empleo, y esto de alguna forma está afectando a todo el país, en todos los sectores. Pero me llama mucho la atención, doctor, que tú hables de que las cifras que ahorita está algo así como que arriba de los 135,000 muertos, tú digas que estas cifras no son reales, que pueden ser 3 veces más
de esa cifra. Mi pregunta es, ¿con base en qué tú te basas para decir que podrían ser 3 veces más cantidad de las cifras oficiales, o con base en cuáles son los cálculos en los cuales tú nos estás comentando que podría triplicarse el número actual de tanto de contagiados como de fallecidos en todo el país? Sí, Ricardo. Mira, yo he seguido, obviamente, por razones muy evidentes, toda este curso de la pandemia desde que inició en México, y he ido colectando información. Tengo una gran base de datos. No es la fuente de los deseos donde yo me nutro, ¿no? Sino que realmente hay, no tengo recortes, ya no se usa eso, de periódicos, pero sí tengo computadora, los archivos. Sí. Exactamente, tengo archivos guardados digitales, tengo información que van desde las cifras de los hospitales a nivel de amigos, no de las cifras que da López-Gatell, por cierto. Yo tengo amigos, jefes de servicio, que me han distinguido con su amistad desde hace muchos años. Tengo amigos incrustados en las instituciones públicas, y desde hace muchos meses me han estado dando datos, y me han estado mandando videos, y me han estado mandando audios de la cantidad de muertos que han habido, ¿sí? Eso por el lado de los muertos, que son lo más escandaloso en un momento dado. Las cifras que han dado las funerarias, ¿sí? Las funerarias han revelado cosas impresionantes, de que tienen que hacer colas en los crematorios, en los panteones, porque no corresponden a los 500 muertos que dan diario, ¿no? Que por cierto, este virus, déjame decirte que es burócrata, ¿no? Porque el coronavirus, el SARS-CoV-2, es burócrata, ustedes ya lo saben, ¿sí? Viene el sábado y el domingo, el virus descansa, ¿sí? Y las cifras son poquitas de muertes y de contagiados. Viene el lunes y martes y otra vez el boom, ¿no? O sea, ¿a quién quieren engañar con estas tarugadas? Perdónenme. O sea, y cosas de ese tipo, más las que me han estado alimentando a través de las noticias. Tengo amigos que, repito, están incrustados en ciertos puestos, pues ya no puedo decir privilegiados porque son riesgos mortales, pero sí me están constantemente diciendo: Alejandro, calculo que más o menos hoy ingresaron tantos, hoy se intubaron tantos, hoy se murieron tantos. Tan solo hay subregistros, porque de mi población yo llevo cerca de 300 pacientes de COVID atendidos, y les puedo decir que de todos esos no hay un registro oficializado, ¿sí? No hay un registro oficializado. Y soy un médico en un universo de médicos. Uno. Eso sí les puedo decir con orgullo, que ningún paciente se me ha muerto. Ninguno se me ha muerto. Voy invicto. Qué bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿sí? Pero hay médicos que sí se les han muerto, y esos pacientes, por distintas circunstancias, no pasan por la, digamos que, oficialidad de partes de la Secretaría de Salud, y son registrados como muertes COVID. Se ha hablado mucho de que hay muertos que no son COVID y los han puesto como COVID. O sea que es un merequetengue, porque en un lugar donde no hay pruebas diagnósticas, nunca las ha habido. En un lugar neumonía donde típica, ¿no? Exactamente. ¿Cuánta neumonía típica no se manejó? Y como tal se fueron al crematorio y al panteón. ¿Cuánta? ¿Sí? Entonces el subregistro, en base a cálculos que yo he podido investigar, es de 3 veces menos, el subregistro es de 3 veces menos de lo que oficialmente se está manejando. Es por eso que yo digo que la cifra debe de ser máxima entre 3, 4 veces de lo que se está manejando actualmente. Y creo que no, ustedes estarán de acuerdo conmigo, porque, pues, cuando en este país se ha dicho la verdad en cuanto a eso. Tiembla, y los muertos, cuando se han dicho las verdades, ¿sí? Exactamente. Pasa una tragedia, y cuando se han dicho los muertos reales, ¿sí?
hay inundaciones y cuándo. O sea, pasan tragedias y este país es lo mismo, nunca dan cifras reales y fidedignas. Jamás, menos ahora, que no les conviene. Exactamente. Oye, Miguel. doctor, también el asunto de lo que hemos visto inclusive en las calles, de manifestación, bueno, sobre todo protestas de personal médico. Hace poco me tocó ver una muy cercana, vivo a unos, ¿qué te gusta? Unos 15 minutos del Hospital de la Villa, y estaba totalmente bloqueado esa parte por personal médico. Están desesperados, y lo que manifestaban era que decía que pues, no tienen el suficiente instrumental, que están muy cansados, que se sienten abandonados, o sea, y esa misma escena la vemos de La Raza, y esa misma escena la hemos visto en el Hospital General de Balbuena, en fin, o sea, algo está pasando. Totalmente. Van a tronar al cuerpo médico de las instituciones públicas, lo van a tronar, van a terminar tronándolo, ¿sí? Y entonces, ahorita los médicos ya están desgastados, ya están en una etapa en la cual hay algo que se llama el síndrome de burnout, el cual es muy característico de varias profesiones, pero los médicos nos pintamos solos con ese síndrome, porque es un síndrome en donde ya la fatiga mental, más que física, es tan grande que lo que menos quiere saber uno es de COVID, por hablar de la enfermedad ahorita, ¿sí? Yo que no estoy en la trinchera pública, soy un médico de ejercicio privado. Desayuno, como, ceno, duermo, Sueñas. me baño con COVID, ¿sí? Y hace 2 semanas que me empecé a enfermar, ya lo que menos quería era saber de COVID, se los juro. Era un rechazo ya mental, porque ya te saturas. Ahora imagínense esos pobres que están todo el santo día, y repito, es algo que no voy a dejar de repetir y de reiterar. El gobierno tiene mucha culpa porque debió desde hace siglos de integrar turnos de máximo 3 horas. Es inhumano que un médico esté sujeto a una carga viral en un centro foco rojo de atención COVID por más de 3 horas. No puede ser posible eso. Muchos médicos y personal de salud se han muerto por eso precisamente, en que ni siquiera para regular un turno son buenos, ¿sí? Pero ¿qué tal con el apoyo y la ayuda de los médicos cubanos que ya vienen a reforzar y a sacar adelante a los enfermos? Digo que no sabemos qué hacen exactamente esos médicos cubanos, pero ya se fueron, ¿no? De que cobran, ¿no? Ya llegaron otra remesa de cubanos, digo. Mi querido Ricardo, sí sabemos qué hacen y lo hacen bien, que es cobrar en dólares, y cobran bien. Y a los pobres médicos mexicanos, la eterna queja conmigo, es que ni siquiera nos han dado un bono. Seguimos con el mismo pinchurriento sueldo de siempre. Pero eso sí, se llenan el hocico con que les van a dar la medalla Belisario Domínguez al sector salud. ¿Para qué carajos les sirve la medalla Belisario Domínguez? Que les den dinero, que les den material, para que ellos no tengan que pagar sus materiales de protección, ¿sí? Tengo amigas enfermeras en La Raza que tienen que destinar parte de su sueldo. Varias ya se murieron, varias están enfermas, ¿sí? Hombres y mujeres, hablo de hombres y mujeres, para solventar su traje de protección, que es un traje rudimentario, Ricardo, Miguel. Sí. O sea, entonces no puede ser posible eso, ¿sí? Pero sí se llenan el hocico con otras cosas. O sea, no puede ser posible. Eso es lo que da coraje, ¿sí? Se llenan el hocico diciendo, no vamos a politizar el tema de las vacunas, pero como este año es electoral, pues ya te imaginarás, ¿no? Pues es clientelar el asunto, es clientelar. Y ahorita, precisamente, se ve como un Dios, como un Mesías que nos va a dar la vacuna, ¿sí? Y ya estamos inscritos en el programa de vacunación y ya nos va a tocar a nosotros. ¿Y eso qué? O sea,
Hay gente que en automático asocia la vacuna con un voto, porque ya lo tienen manejado de esa forma. Y no es querer politizar, es que esto está politizado desde antes de que llegara el virus aquí. Sí, claro. Ese es el problema, ¿sí? Pues no es otro. Y no es que yo le quiera tirar al gobierno. Yo sería el primero en reconocer si las cosas fueran bien. Sería el primer defensor de esos funcionarios si las cosas las hicieran bien. Y por primera vez en mi vida me quiero equivocar que el panorama en este año va a seguir siendo sombrío por la cuestión de la vacuna. Dios quiera me equivoque, así se los digo y públicamente lo digo. Dios quiera que me equivoque y no sea así. Pero realmente dudo mucho que me vaya yo a equivocar. Ojalá me equivoque. Oye, Alejandro, Pues sí. y antes de terminar este tercer bloque, bueno, hemos hablado mucho de López-Gatell, pero yo creo que poca gente sabe que él es el vocero, no es el secretario de Salud, y que el secretario de Salud Federal es el doctor Alcocer, y pues no, Es brilla por un siempre fenómeno, con ¿no? ausencia, ¿no? ¿Que hay un secretario de salud? Sí, No me digan eso. al parecer. Me suena. Ah, sí, hay un secretario de salud en México. Primera noticia, Dios mío. Hay un secretario de salud. Estoy siendo sarcástico. Sí. Ya sé que es el doctor Alcocer, que sirve para maldita la cosa. Para nada. ¿Sí? Igual que López-Gatell, igual que el jefe de ellos. Pues sí, suena duro, pero es cierto, ¿no? Porque en el tema de resultados se ha visto, en el tema del número de muertos, el número de contagios. Digo, hay una parte que tú también tienes razón, el tema de que, porque yo otra vez estaba discutiendo ahí en un chat de los chairos que de repente como que se apasionan mucho en el tema, ¿no? Y me decían, ¿qué querías? ¿Que López-Gatell te lavara las manos? ¿Que quieres que López-Gatell llegue y te ponga el cubrebocas y te lave las manos y te ponga el gel? Digo, no, pero estamos hablando de políticas públicas, de que por qué desde un inicio no hubo insumos a los hospitales, por qué no le entregaron medicamentos a tiempo a a las clínicas, a los médicos, a los pacientes, etcétera, etcétera, y fueron posponiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay prioridades. Dijeron, está el Tren Maya, está la refinería de Dos Bocas, que esos sí son temas prioritarios, y la pandemia puede aguantar. Así es. O sea, la gente se puede estar muriendo, eso vale madres, pero eso sí, como bien dices tú, hay temas prioritarios y ahí sí toda la carne al asador. No puede ser posible. Cuando a un pueblo su gobierno le falla en la salud, cuidado. Cuidado porque ese gobierno no merece nada. Y no estoy incitando a nada, ni estoy ofendiendo a chairos, esos se ofenden solitos, ¿sí? O sea, simple y sencillamente estoy diciendo las cosas como son porque yo las estoy viendo del diario y estoy viendo el sufrimiento de la gente. La gente no puede ahorita ni conseguir oxígeno y es lamentable, ¿sí? Ya no hay ni oxígeno. Entonces, imagino, es que si hay medicamentos, no ufanamente hace 2 días López-Gatell salió diciendo que el Propofol sí lo hay y que sí hay los demás medicamentos y que por favor denuncien. Por favor, pues yo denuncio que no lo hay y lo denuncio a él porque él es el responsable en un momento dado, ya que el otro señor no aparece en escena, sí, el otro viejito, Alcocer, sí, está creo que chocheando ahí, haciendo chopitos en su casa, no sé qué estará haciendo, sí, pero no está donde debe. Yo no he visto a López-Gatell un día ponerse un traje de protección e ir a un foco rojo hospitalario. Nunca. A López Obrador menos, porque a ese le cayó como anillo al dedo. ¿Sí? Claro. Pero a López-Gatell, a Alcocer, y a toda esa bola de, ya no digo de qué, ¿sí? No los he visto ni una vez visitar un hospital, siquiera para decir, aquí estamos. Ni siquiera para eso. Ni siquiera para eso. Qué lamentable, qué lamentable. El peor gobierno en el peor momento. Muy bien, vamos a la última pausa.
Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Aztele.tv. Bueno, amigos, regresamos aquí a Si Yo Fuera Servidor Público. Seguimos conversando con el doctor Alejandro Gómez Luna. Y sin duda, pues, es un tema que va para largo, el tema del COVID, de la pandemia. Y yo te quiero preguntar, Alejandro, acerca de estos medicamentos. Hablas de que hay escasez de medicamentos, pero también hay como que una medicina alternativa que ha funcionado muy bien y que incluso ha salvado vidas, que ha tenido excelentes resultados con los pacientes de COVID-19. Que nos platiques en qué consiste este dióxido de cloro y qué tan efectivo ha sido para los pacientes que contraen el virus. Sí, Ricardo, sé que me voy a echar muchas enemistades con esto, sé que me van a querer quemar en leña verde, sé que van a decir que soy anticientífico, y ¿sabes qué? Me vale un soberano cacahuate que digan lo que digan, ¿sí? Porque yo lo he utilizado, el dióxido de cloro. Claro, debo de puntualizar algo. Un dióxido de cloro de buena calidad, depurado, hecho con los estándares más altos, de acuerdo a los protocolos de quien ideó esto, Andreas Kalker, ¿sí? Un dióxido de cloro bien hecho, porque si vamos de whiskies a whiskies, pues hay adulterados que te dejan ciego y hay whiskies muy ricos, ¿verdad? Sí. Digo, entonces los dióxidos de cloro son iguales, ¿sí? No están exentos de eso. Estoy hablando de un buen dióxido de cloro. El dióxido de cloro, igual yo fui muy escéptico un tiempo, nunca lo ataqué porque a mí no me gusta atacar lo que no conozco, ¿sí? Pero siempre he permanecido, a pesar de ser yo un médico internista con formación científica, yo he trabajado en centros hospitalarios, he manejado terapias intensivas, yo enseño a intubar a los médicos, a los pacientes, tengo esa capacitación, a Dios gracias, ¿sí? Que no fue en México, fue en Estados Unidos, por cierto. Tengo mi carrera de speaker profesional en varios laboratorios, y todo esto lo digo porque han de creer que soy un charlatán salido de no sé dónde, y de que, este güey me viene a decir que el dióxido de cloro es bueno, cuando yo soy médico y yo soy científico, y yo, no. Sí, estoy hablando de un dióxido de cloro de calidad, del cual yo fui muy escéptico, pero empecé a probarlo y no a cerrarme, como nunca me he cerrado a terapias alternativas en la vida, ¿sí? Porque hasta la penicilina ha salido de un hongo y muchos medicamentos han salido de la naturaleza. Entonces, que a mí no me vengan a contar eso. Entonces, el dióxido de cloro lo empecé a manejar y empecé a ver buenos resultados con los pacientes, y buenos resultados, y buenos resultados, y buenos resultados. Yo no he tenido un paciente intoxicado, uno solo. Fíjate, Ricardo, fíjate, Miguel, un paciente, uno solo, intoxicado por dióxido de cloro. ¿Efectos secundarios los tiene? Sí los hay, están documentados. ¿Cuáles serían esos efectos, los efectos secundarios? ¿Cuáles serían esos efectos secundarios? Los efectos secundarios más documentados, más conocidos, son dolores de cabeza, que son controlables, tolerables, tratables, algo de soltura en las heces fecales, ¿sí? Y nada más, tal vez algo de gastritis en algunas personas susceptibles, pero nada más. Pero todo porque decía que había un daño en los riñones y los... No, yo he llevado controles de estudios de laboratorio toma dióxido de cloro, durante toma dióxido de cloro y post-toma de dióxido de cloro, con estudios de laboratorio, ¿sí? Estudios de gabinete, y no ha habido ninguna afectación en ese sentido, a Dios gracias, y por supuesto no ha habido ni una muerte por eso. Y con otra te digo,
yo acabo de salir precisamente de un cuadro respiratorio, gracias, sí, al tratamiento médico, porque antes que nada soy un médico y me instalé mi tratamiento médico, por supuesto, pero también empecé a tomar el dióxido de cloro y fue notoria la mejoría, ¿sí? Que hay casos ¿Es muy donde, caro, Alejandro? oiga, fíjese que es, ¿perdón? ¿Es muy caro el dióxido? Fíjate que no, hasta eso que dentro de la gama de costos hay dióxidos de cloro que van gravitando desde 250, 300 pesos hasta más de 1,000 pesos. El que yo llego a manejar tiene un costo, el kit de 750 pesos. No lo estoy promocionando, pero es un precio. Pero es un precio que más o menos puede corresponder a una buena calidad, ¿sí? Ha escaseado mucho porque obviamente por el boom de los contagios que estamos viviendo últimamente, pues ha tenido mucha demanda. Pero yo nada más les digo a quien me va a criticar o me va a señalar o me va a ofender que antes de que haga eso, se lo tome. Y ya que una vez que lo tome y lo conozca, y entonces sí hablamos y ya me podrá ofender, me podrá criticar, me podrá calificar, me podrá mentar la madre si quiere, ¿sí? Sí, pero no antes, porque las cosas, para descalificarlas, hay que conocerlas. Es que no hay investigación, es que todos los medicamentos iniciaron sin una investigación. Todos, ¿sí? Hasta el Mejoral, el bicarbonato de sodio, todos, ¿sí? Todos. Y tenemos buenos medicamentos, todos, ¿sí? Entonces eso no es argumento para descalificar. No, es que es anticientífico, es que fíjese usted que acabo de leer un estudio bioquímico de la Universidad de no sé dónde, donde no se avala nada, no hay casuística. Cada día hay más gente, ya ni siquiera me hagan caso a mí, a los pacientes, porque ahí están los pacientes, los tengo documentados y he apelado al protocolo de Helsinki en su apartado número 31 para precisamente a los pacientes, previo consentimiento de ellos, darles la sustancia y ciegamente me han dicho, le firmo donde sea, démelo porque quiero que mi paciente salga adelante, ¿sí? Y lejos de gastar miles de millones de pesos, porque ahorita un ingreso a un hospital privado por COVID-19, tienes que hacer en promedio un depósito de entre 350,000 y 450,000 pesos para que entres, si es que hay lugar, ¿sí? Bueno, pues con poquitos cientos de pesos hemos podido sacar adelante a pacientes de una forma maravillosa. No es la panacea, no es la panacea. El dióxido de cloro tiene que ir acompañado de un tratamiento médico ético y vigilado por el médico 24 horas al día. 24 horas al día. ¿De acuerdo? Muy bien. Es lo que les puedo decir. Oye, Alejandro, también en estos últimos minutos que nos quedan de programa, sí nos gustaría que nos dieras algunas recomendaciones para el público, sobre todo para todas aquellas personas que afortunadamente pues no les ha dado el COVID ni han tenido síntomas, pero pues obviamente todos tenemos que cuidarnos, cuidar a los mayores, cuidar a los niños, cuidarnos a nosotros mismos. ¿Cuáles serían las recomendaciones? ¿Qué tenemos que tomar? O sea, a ver, tú que eres el experto, por favor, dinos. Bueno, hay que considerar que el virus o la enfermedad COVID-19, como toda enfermedad, tiene 3 esferas. Factor del huésped, que es la persona, factor del agente, que es el virus, y factor del ambiente, que es donde se mueve. Esas 3 esferas las tenemos que cubrir. El virus, ¿cómo lo vamos a cubrir? El virus no es Superman, no es un supervirus, es un virus nuevo, sí, poco conocido, sí, pero es un virus a final de cuentas. Y los virus tienen fortalezas, pero también tienen debilidades, ¿sí? Entonces los virus, eso ya se ha sabido desde hace años, y no es la excepción este virus,
se va a atacar, porque no es un ser vivo, por cierto, ¿eh? Los virus no son seres vivos, son unidades proteínicas, lipídicas, con bases genéticas, y esa mezcolanza es lo que confirma, lo que hace que un virus sea un virus como tal, pero no está vivo. Los virus no se mueren, no se matan, los virus se inactivan, se desnaturalizan, ¿sí? ¿Cómo vamos a desnaturalizarlo? Lavado de manos con agua y jabón. Alcohol, más que gel, alcohol, entre más alcohol puro sea, mejor, ¿sí? Cubrirse las heridas, cubrebocas. Siempre he defendido el hecho de que los cubrebocas no necesitas tener una mascarilla de miles de pesos y que el KN95 y que el filtro y que... No, hombre, agarra 2 cubrebocas de tela, ¿sí? Úntales una capa de vaselina en medio, como si fuera mantequilla en pan, y eso te lo pones, ese doble cubrebocas con esa capa de vaselina, y te va a cubrir maravillosamente, ¿sí? No es imposible, pero es reducir posibilidades de contagio. Una mascarilla para evitar el contacto hacia ojos, porque también por ahí puede entrar por medio de los ojos. Alguna herida que tengamos en las manos, cubrirla con curitas, todo, y estar seguros de que no tenemos una herida abierta o alguna mucosa por ahí lesionada, ¿sí? Limitar obviamente el contacto físico, la sana distancia, que siempre ha sido buena, 1,5 metros mínimamente, y si hay que salir, pues utilizar este tipo de implementos y salir para lo estrictamente necesario, ¿sí? Ahora, hay que hacer gargarismos. Hay varias sustancias para estar manteniendo la vía respiratoria alta lo más indemne y lo más protegida. ¿Qué sustancias? El bicarbonato de sodio, la benzidamina, ¿sí? El peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, claro, diluida, ¿sí? No directa, ¿sí? Todas estas sustancias ayudan a hacer gargarismos. Si nos podemos poner una vaporización con un foco ultravioleta y ozonificado, nos va a matar incluso hasta, no quiero decir matar, los virus se desnaturalizan, nos va a desnaturalizar a los virus, ¿sí? Entonces, estas recomendaciones siguen siendo vigentes. ¿Que hay que lavar el súper? No, con que le des una rociadita de alcohol en un trapo o con una solución en 1 litro de agua, 10 mililitros, ahí sí de cloro, que no es lo mismo que dióxido de cloro, porque la gente confunde que el dióxido de cloro es el cloro de la cocina o para destapar el baño, para limpiar el water. No. Le da un trago y... Sí, le dan. No, eso sí no, para que vean. Ese sí es un desinfectante. Sí, pero unos 10 mililitros de cloro por cada litro de agua, con un aspersor, y con eso tienen una buena solución para limpiar ropa, bueno, la ropa se puede incluso poner blanca, ¿no? Con el cloro, pero me refiero a implementos de trabajo, a veces el súper, si lo quieren, pero no hay que ser tampoco tan paranoicos. O sea, hay que tener, sí, medidas de higiene, pero no entrar en lo psicótico, en lo paranoico, ¿no? Ese es por el lado del virus. Por el lado de uno ya dije lo que nos podemos poner, nos podemos medicar, hay que tomar zinc, el zinc es muy importante, tabletas de zinc, entre más solo sea el zinc, mejor, una tableta al día, 2-3 meses, y de vitamina, la D3, ¿sí? La D3, hay que conseguir la D3, y también una cápsula o una tableta al día, ¿sí? Eso también nos ayuda muchísimo, esas 2 cosas. Podemos utilizar inmunoestimulantes como factores de transferencia o algunos de la cuestión de preguntarle al médico de su confianza para que les recete un inmunoestimulante, ¿sí? Hay que tomar mucho líquido, hay que comer mucha fruta y hay que comer mucha verdura, sobre todo, ¿sí? Eso es muy importante. Y el ambiente, pues tenerlo lo más
desinfectado posible, ventiladas las recámaras, ¿sí? Hay que asolear, lavar las sábanas, la ropa de cama, nuestra ropa, asolearla, ¿sí? Lavarla bien. No es necesario lavarla con cloro, no. Lavarla con cualquier detergente normal. Todas esas son medidas que nos van a ayudar muchísimo. Y ya si hay algún síntoma o algo, pues acudir al médico, pero con un médico también que sepa, ¿sí? Porque hay médicos que he visto recetas hasta de 20 medicamentos y si no es Chana, es Juana, pero alguno le tiene que dar al virus. No se trata de eso. Hay un protocolo anti-COVID nada más de 5 medicamentos a lo mucho que hay que cumplir. Y ya dependiendo de cada persona, pues se le mandará unas nebulizaciones, se le mandará a lo mejor algún anticoagulante, si es el caso, se les mandará o se les prescribirá algún antiinflamatorio más potente del que pudiera ser el tradicional, como el paracetamol y el ibuprofeno, ¿sí? O sea, hay protocolos ya muy hechos. El chiste no es darle montón al virus, porque no es por ahí. Son 4 o 5 medicamentos cuando mucho, y es cuestión de unos días. ¿Cuántos días? 15 a 21 días. Yo siempre doy un periodo ampliado de 21 días para mayor seguridad. Después de esos 15, 21 días, no hay virus. Ya se acabó. ¿De acuerdo? Y deja una inmunidad. ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad? No lo sabemos todavía. Es algo que ni siquiera de las vacunas sabemos cuánta inmunidad en tiempo puede inducir. Eso ya se da al tiempo. ¿Okay? Muy bien. Doctor, te agradecemos mucho tu participación aquí en el programa y esperemos que sea esta la primera de muchas veces que participes con nosotros, porque vaya que si va a ser un tema muy recurrente en este año, ya lo dijiste, y por eso queremos que alguien como tú, con la ética que tienes y te manejas, pues nos puedas ayudar precisamente para proporcionar la información veraz a todo el público. Muchas gracias, Miguel. Con mucho gusto, cuando ustedes gusten, Ricardo, estoy para servirles. Si hay preguntas después y hay que hacer un programa de preguntas, pues lo haremos con mucho gusto y estoy para servirles, por supuesto. Muchísimas gracias, Alejandro. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazote a ambos. Muchas gracias, mucho, Alejandro, y gracias Cuídense. a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor. Gracias. Quédese en la programación de Aztele TV. Nos vemos. Aztele.tv